Hola, mujer hermosa. Bienvenida a este tu podcast, El amor no duele. Un espacio para sanar, reconstruirte y recordar que mereces una vida en paz. Aquí hablamos con verdad, con fe y con el corazón abierto. Yo soy Tuti y este es tu momento de renacer. A la mujer hermosa que me acompaña hoy, gracias por estar aquí. Antes de comenzar, quiero recordarte que yo no soy una experta en salud mental y tampoco tengo títulos universitarios. Lo que comparto contigo nace de mi historia, de vivir muchos años en el infierno de la violencia doméstica, de mi fe y de mi compromiso con cada mujer que ha vivido dolor, miedo o silencio. Este podcast no sustituye la ayuda profesional. Este espacio existe para inspirarte, acompañarte y recordarte que no estás solo. Gracias por confiar en mí y por caminar conmigo en este viaje hacia la sanación. Ahora sí, comencemos. Hay momentos en los que una mujer no se sostiene sola, momentos en donde el cuerpo está cansado, la mente está confundida y el alma está en silencio, momentos donde no hay fuerza, no hay claridad y no hay dirección, y eso está bien. Este episodio es para esa mujer que se siente que ya no puede más, para esa mujer que llora en silencio, para esa mujer que se pregunta constantemente: Dios, ¿todavía me escuchas? Hoy voy a continuar contándote algunas cosas que pasaron cuando mis niños y yo vivíamos con los abuelos. Ellos me consiguieron un trabajo para que pudiera empezar a independizarme. Era un restaurante que también tenía un centro de baile, una barra. Yo nunca había ido a un lugar así. Y honestamente yo sentía que ese ambiente no era lo ideal para mí, pero lo tenía que aceptar. Y más cuando sentía la presión de la abuela María. Hacía comentarios que me incomodaban. Me decía: tus papás te tienen muy mal acostumbrado. Ellos te acostumbraron a comprarte siempre cosas caras. Y aquí vas a aprender que todo cuesta. Ese comentario me hacía sentir súper mal. Y me sentí obligada a aceptar el trabajo. Al paso de unos días comencé a trabajar en aquel restaurante que también era un centro de baile. No me gustaba para nada. Pero era mi única opción para no estar sola con el hermano Pedro. Allí yo lavaba platos, cocinaba, servía las mesas, o sea, de mesera. Y muchas veces, cuando mi turno terminaba, el party apenas estaba comenzando. Yo me tenía que sentar en la barra a esperar que alguien de la casa de los abuelos me recogiera. Los hombres se me acercaban para invitarme a bailar y yo les decía que no. Y ponía esa cara. Entonces yo pensaba, pero aquí sentada en esta barra, ¿cómo rayos van a saber que estoy esperando que me vengan a buscar? No me gustaba para nada, pero era lo que había. Ese trabajo, esa etapa, fue parte de mi duelo. Y es uno de los momentos que más detesto en mi vida. Esos 10 meses que estuve en ese lugar fueron los más oscuros de mi vida. Pero Dios nunca me dejó sola. Toqué fondo. Pero luego te sigo contando esta historia. Quiero contarte algo que marcó un antes y un después en mi vida. Algo que me rompió por dentro, más todavía. Algo que me hizo sentir vulnerable, confundida y profundamente sola. Hubo un día en que el abuelo Pedro me llevó a una cita rica. Hasta ese momento yo lo veía como un hombre mayor, amable, hablador. En realidad lo veía como un abuelo que quería ayudarme. Pero un día, y lo recuerdo como si fuera ayer, aquel día él cruzó una línea que, a pesar de que mis niños me dijeron lo que él hacía cuando yo me estaba bañando, nunca me lo hubiera imaginado. Mientras manejaba, empezó a hacerme preguntas que no tenían nada que ver con la cita. Unas preguntas que me hicieron sentir un poco incómoda, expuesta, confundida. Comenzó con preguntas sencillas y sin malicia, como qué música me gustaba, si me gustaba ir a bailar, si me gustaba ir a la playa. Hasta ahí todo bien. Yo recuerdo que en aquel entonces me gustaba muchísimo Olga Tañón.
Pero luego me preguntan si cuando iba a la playa usaba traje de baño, que si el traje de baño era una pieza, de 2 piezas. En ese momento mi corazón se aceleró, mi piel se erizó completamente, mi alma se alertó, estaba sorprendida y mi mente me decía, ¿pero qué tipo de pregunta te está haciendo él? Abuelo Pedro. Yo no contesté, justo llegamos al consultorio, pero durante toda la cita, mi mente no estaba en el doctor, mi mente estaba bien confundida, pensando en cómo iba a montarme otra vez en el carro y sola con él, que él tenía que manejar 30 minutos para llegar a la casa. Cuando salí de la cita, me monté al carro nuevamente y él retomó la conversación como si nada. Me pregunta nuevamente sobre los trajes de baño. Yo no le contesto y él me dice, pero niña, con ese cuerpo que tú tienes tan hermoso, eso es para que lo luzcas. Yo me quedé en silencio, no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo protegerme sin perder el techo donde vivía. Y entonces cruza la línea final. Me pregunta sobre el sexo. Sí, estás escuchando bien. Sobre el sexo. ¿Qué posiciones me gustaba? ¿Qué me gustaba que me hicieran? ¿Qué no me gustaba que me hicieran? Y hasta ahí. En ese momento sentí que como que mi alma gritó. Y con voz firme le digo, abuelo Pedro, basta. Me estás incomodando. Si sigues con estas preguntas no me va a costar otro remedio que decirle a la abuela María. Él se sorprendió bastante, pero no siguió preguntando. Es más, no se dio una palabra más hasta que llegamos a la casa. El resto del camino fue un silencio total. Podía caer un alfiler y se escuchaba. Pero mi corazón ya estaba en guerra. Me sentía avergonzada, con miedo. Me pasaron 20.000 cosas por la cabeza. Me sentía sucia. Me preguntaba qué hice para que este señor se atreviera a faltarme el respeto de la manera que lo hizo. A mí me enseñaron en mi casa que no se habla del sexo. Ese tema es privado. El sexo siempre ha sido un tema tabú en mi familia. Y son cosas que en realidad hasta el día de hoy no se discuten. En mi casa no se habla de sexo. Cuando llegué a la casa, subí a mi cuarto, cerré la puerta y me derrumbé. Mis niños no estaban. Yo subo a mi cuarto, me encierro y empiezo a llorar. Tenía muchos sentimientos encontrados. Coraje, vergüenza, desesperación, desprecio. No sabía qué hacer, pero le pedí a Dios que por favor que me iluminara, que me ayudara y que me mostrara el camino que debía seguir. En ese momento, esa oración, ese llanto, fue una de mis noches más oscuras. No sabía qué hacer, no sabía a quién acudir, no sabía cómo protegerme sin perder el techo. No sabía cómo proteger a mis niños sin quedarme sola. Me sentí atrapada entre el miedo y la necesidad, entre la gratitud y el dolor, entre la ayuda y el abuso. Y ahí, en ese cuarto, en ese silencio, le dije a Dios, papá Dios, si estás conmigo, dame una señal, porque ya yo no puedo más. No escucho una voz, no vi una luz, no pasé un milagro de inmediato, pero sentí algo, una calma pequeña, un alivio suave, un pensamiento que no venía de mí. No camino solo. Esa frase, esa certeza me sostuvo. Esa noche, cuando todo se sentía pesado y yo misma parecía como detenida, pasó algo bien mínimo, pero me tocó. El reloj de la pared que estaba fuera en el pasillo hizo un clic. Nada dramático, nada profundo, solo un clic. Con tum. Pero ese sonido
me sacó de mi cabeza por un momento. Me hizo mirar hacia arriba, me hizo respirar. Y ahí en ese segundo tan sencillo entendí algo, que el tiempo seguía. Y aunque yo no pudiera verlo o creerlo, sí, el tiempo seguía. Y sí, el tiempo avanzaba. Y que yo también podía hacerlo, aunque fuera de a poquito. También sentí que Dios me decía, niña, mírate todo lo que tú y tus hijos han logrado hasta ahora. Ese clic fue lo que me movió a levantarme de la cama. Y sentí que Dios me decía que la lucha por tus hijos y por tu libertad no ha terminado, pero yo continúo con ustedes. Entonces me sequé mis lágrimas y me fui a caminar hacia la cocina. Al abrir la puerta del cuarto, donde estaba todo ese desorden que yo llevaba evitando por días, no porque tuviera fuerzas, sino porque ese pequeño sonido me recordó que todavía yo estaba aquí. La fe no elimina el miedo, la fe lo regula. La fe no borra el dolor, la fe te acompaña dentro de él. La fe no te saca de la tormenta, pero la fe te sostiene mientras caminas bajo la lluvia. Dios se manifiesta en pequeños detalles, en una calma inesperada, en una palabra que te llega, en una canción que aparece, en un simple clic de un reloj de pared, en una fuerza que no sabías que tenías. La fe no es negación, la fe es reconocer que estás rota, pero que no estás sola. Ahora te quiero compartir algunas herramientas que me ayudaron en esos momentos de ansiedad. Unas oraciones cortitas, que yo siempre me decía, yo hablo con Dios con tanta pinta, todavía lo hago. Yo le digo a Dios, Dios mío, dame calma. Dios mío, dame claridad. Señor, dame fuerza. Señor, camina conmigo. También me gusta crear un espacio espiritual seguro, un rinconcito donde puedas encender una vela, con mucho cuidado, claro está. Quizás pueda tener una libreta y escribir pensamientos, o una Biblia abierta. No sé por qué a mí me gusta siempre tener una Biblia abierta en mi cuarto. Y leo un versículo, así random, un versículo. Abro la Biblia en donde salga y leo el versículo. Muchas veces son cosas que tengo que escuchar. Trata de hablar con Dios desde el dolor, no desde la perfección, no desde la fuerza. Él sabe el dolor que estamos pasando, sino desde tu verdad. Dios no necesita discursos, Dios necesita honestidad. Amiga, si te sientes cansada, si te sientes confundido, sola, quiero que escuches esto. Dios no te abandona en el proceso. Él te acompaña en el camino. Tu noche más oscura no es tu fin, es tu comienzo. En el próximo episodio hablaremos del duelo de la vida que soñaste y de cómo llorar también es sanar. Ya recorrimos el camino hacia la libertad y ahora entramos en un viaje más profundo, más íntimo, más transformador. Gracias por confiar en mí, por confiar en este proceso, por confiar en tu propia capacidad de sanar. Este podcast existe porque tú estás aquí. Y mientras tú sigas caminando conmigo, yo seguiré contigo. Si este tema resonó contigo, por favor comparte este episodio en tus redes, tu chat, con alguna mujer que quizás necesite escucharlo. No te olvides de darme tu reseña en Apple Podcasts, YouTube y Spotify. También te puedes comunicar conmigo a través de un correo electrónico, el cual está incluido en las notas del episodio. Recuerda que en este espacio estamos construyendo una comunidad de apoyo y comprensión, y que siempre hay esperanza y luz al final del túnel. El amor verdadero no duele. El amor merece ser un refugio de paz y alegría. Nos vemos el próximo lunes con un episodio más de El amor no duele.
Chao.